Ahora vamos a hablar de física y la semana pasada Fernando Lombardo, que es doctor en física y columnista del programa, dejó algo sin contestar. E inadvertidamente para mí dijo, bueno, eso te lo contesto la semana que viene, o sea, hoy. Plantea de todas maneras un poquitito el problema. Lo que hemos estado charlando es acerca de los problemas que tiene la teoría del Big Bang y en particular del problema del horizonte. O sea, cómo puede ser que haya regiones en el universo que estén separadas a una distancia mayor que la distancia que fue capaz de recorrer la luz en toda la edad del universo. Entonces esas regiones se llaman como que están desconectadas causalmente, pero sin embargo tienen propiedades similares en cuanto a su temperatura y a otros datos que uno puede medir en experimentos. ¿Vos te vas a acordar de lo que vas a decir ahora si te interrumpo un instante? Sí. ¿Cómo se mide eso? ¿La radiación cósmica de fondo? ¿Cómo se puede saber de que efectivamente hay dos regiones, por ejemplo, o más, que están a una distancia mayor que la distancia de la velocidad de la luz, digamos, que hubiera recorrido en el tiempo, en la vida del universo? Bueno, serían varios micros pero hay varios métodos. Uno, para medir distancias, uno puede medir lo que se llama corrimiento al rojo, que es decir, cómo objetos luminosos que están muy lejos emiten luz hacia nosotros. A medida que un objeto se aleja, un emisor de luz se aleja o se acerca del receptor, la frecuencia de esa emisión cambia. Entonces, midiendo ese cambio en frecuencia, uno puede saber a qué velocidad o dónde o cuán lejos está el objeto. O estaba. Entonces, a través de mediciones directas de radiación o teniendo en cuenta también el modelo cosmológico de cómo se expande el espacio-tiempo, uno puede saber exactamente cuál es el tamaño. Exactamente. Uno puede estimar el tamaño del universo visible, lo que se llama el horizonte de partículas. Volvamos a lo que querías decir. Gracias. Bien. Entonces, el problema que tenemos es que el universo no tuvo tiempo de, a la velocidad que se mueve hoy, haber llegado al tamaño que tiene hoy. Mientras que uno mira esa luz que salió muy cerca del Big Bang y ve que es todo muy isótropo. O sea, que en cualquier dirección que uno ve, encuentra lo mismo. Por ejemplo, si uno mira toda la radiación que sale o que salió del momento en que la radiación se desacopló de la materia, esta superficie de último scattering, eso subtiende hoy en el cielo un ángulo de 2 grados. O sea que todo lo que había cerca del Big Bang hoy representa solo 2 grados en nuestro cielo. O sea, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. ¿Y dónde está eso? Entonces la pregunta es esa, ese es un problema, y la solución, o una propuesta de solución, la aportó Alan Guth en 1981, junto con Andrei Linde, Andreas Albrecht y Paul Steinger, 4 físicos en Estados Unidos, que propusieron lo que se llama la teoría o el modelo de inflación. Que en este caso, como yo decía, es una inflación buena, porque es una buena noticia, viene a resolver problemas angustiantes. Pero es una conjetura. Es una teoría, es un modelo que intenta ajustar todos estos problemas. No solo resuelve el problema del horizonte, sino que resuelve otros muy importantes también del Big Bang. Pero claro, no ha sido comprobada. En un minuto te cuento un poquito más. Pero la idea de la inflación es, el universo no tuvo tiempo de llegar al tamaño que tiene, a la velocidad a la cual vemos y medimos, o con la aceleración que vemos que tiene. Lo que proponen en este modelo inflacionario es que el universo tuvo una etapa de evolución muy cercana al Big Bang, o sea, el universo muy, muy, muy primitivo, en la cual la escala, el tamaño crece exponencialmente con el tiempo, con una tasa de crecimiento que es constante. Entonces, es un periodo no menor en el cual el universo crece exponencialmente y luego vuelve a tener la expansión gravitatoria que conocíamos antes de la inflación. ¿Y hay algún indicio como para poder corroborar que esto pudo haber sido cierto? Bueno, por un lado, el problema del horizonte se resuelve con esta expansión exponencial. Hay otros problemas, como el problema de los monopolos, que son, ¿por qué no existen monopolos que serían el análogo a la carga eléctrica pero magnética? ¿Por qué no hay un polo norte aislado y un polo sur por otro lado? ¿Por qué no existe eso? Bueno, las teorías que hablan de las partículas elementales predicen una densidad de monopolos magnéticos que deberían existir en el universo que nunca se encontró. Hay muchísimo menos. Entonces, una posibilidad es que inflación haya diluido la densidad de partículas, justamente porque la expansión del espacio es tan grande que si tenés una densidad dada, se te amplía la alfombra, entonces te queda una densidad muchísimo menor. Y otro problema, o algo muy interesante que resuelve inflación, es el problema de la formación de estructuras. ¿Cómo se formaron las galaxias?
los cúmulos, los planetas, ¿de dónde salieron? Inflación provee una respuesta a eso, que es la siguiente. Hay efectos cuánticos en el universo, muy chiquititos, que ocurrieron en el momento de inflación. Ajá. Fluctuaciones, como decimos nosotros. Ahora bien, esas fluctuaciones se amplifican por la inflación. Al amplificarse, empiezan a interactuar de manera gravitatoria entre sí. Se empiezan a encontrar, se empiezan a unir, interactúan y empiezan a formar estructuras. Lo loco es que inflación predice que esas fluctuaciones no son fluctuaciones de cualquier tipo. Tienen un espectro, que el nombre es un espectro gaussiano, tal es que en los experimentos actuales, cuando uno va a medir, encuentra casi un correlato perfecto con lo que predice la teoría. Con el espectro gaussiano. Y por último, midiendo la polarización de la radiación cósmica de fondo, que son experimentos que están muy hablados en los últimos días, uno podría o puede llegar a medir lo que se llaman ondas gravitacionales. Si logramos encontrar esas ondas gravitacionales, que te lo voy a explicar en algún micro posterior, podríamos estar comprobando también la teoría de inflación. Bueno, de alguna manera, yo sé que, no crean que yo entiendo todo lo que dice Fernando, en realidad no, pero si yo lo parara cada vez que no entiendo, no haríamos ni siquiera el programa, nos pasaríamos yo preguntándote, y tendría que hacer la carrera de física. Pero en todo caso, sí, podría, ¿por qué no? Pero en todo caso, lo interesante es que hay una cantidad tan enorme de cosas que no sabemos. Conocemos tan poquito realmente. Eso es lo bueno. Eso es lo extraordinario, claro. Que a eso quería llegar. ¿Cuántas preguntas abiertas hay? ¿Cuántos problemas sin solución hay? ¿Cuántas cosas que hay que conjeturar con toda la prueba y el error? Que, digamos, hay un montón de gente que debe sospechar que la respuesta es esta y no se sabe si es cierto, no hay sabe... mucho conocimiento por crear todavía. Bueno, y eso es extraordinario, eso es extraordinario. Ojalá que este programa, en todo caso, sirva también para eso. Acá no buscamos, por lo menos mi apuesta no es encontrar respuestas, digamos, sino tratar de ver cuáles son los problemas. Sí, hablar de estos temas que son muy en la frontera de la física también es para despertar un poco el interés, la curiosidad. No para que quede claro cuál es la solución, porque es muy difícil explicarlo, pero creo que motivar vale la pena. Pero que yo quiero por eso contar de que yo no te entiendo. Hay un montón estoy desesperado porque me gustaría poder entender, ya no hablemos de solucionar el problema, sino que me gustaría poder entender cuál es el problema. Esto se llama Científicos y Industria Argentina, hoy con Fernando Lombardo y con el programa seguimos así.